¿Qué tal? Director, compañeros y demás personas que me visualizan a través de esta plataforma. Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Diego Aníbal Benfel Pérez, estudiante de la carrera de Perito Contador en la Escuela Particular Mixta Joyateca de Ciencias Comerciales. En este video tengo el agrado de darles a conocer mis temas de la quinta exposición, que es cuentas, origen de las cuentas, partes de la cuenta y elementos de la cuenta. Espero que sea de su agrado. Comenzamos. Bueno, como el primer tema, cuentas. Las transacciones de una empresa o un ente económico realiza aumentos o disminuye su activo y el capital, costos, gastos y productos. Para poder operar tales movimientos se debe contar con un instrumento que registre de una forma clara y ordenada, legible de dichas variantes. La cuenta es un instrumento escrito donde se anota de forma clara, ordenada y comprensible los valores monetarios indicados en documentos contables. Una cuenta contable es un registro donde se identifica y se anota de manera cronológica todas las operaciones que transcurren en el día a día de una empresa. Necesariamente todas y cada una de las cuentas y en cualquier sistema de contabilidad están conformadas por una o dos partes o por dos espacios momentáneos por dos columnas que se titula debe, que se pone en el lado izquierdo, y el otro que lleva por nombre haber, que se va al lado derecho. Tanto el debe como el haber nos sirven para practicar registros en términos de unidad monetaria expresada en cantidades referentes a las transacciones suscitadas de una empresa a una determinada fecha. Dicho esto, debemos efectuar una muy marcada distinción entre ambas columnas, razón por la cual pasaremos al siguiente tema. Origen de cuenta. El origen de la cuenta se clasifica en dos partes, el deudor y acreedor. Empezaremos por la cuenta de origen deudor. Estas son las que se registran en el lado izquierdo de la hoja contable de entrada. Diario general mayor, hoja de trabajo y entre demás documentos. Esta cuenta aumenta con un débito y disminuye con un crédito. Estas cuentas son activo. Costos y gastos. Con excepción de algunas cuentas especiales dentro de los grupos, como lo es el caso de descuento de compra y devolución de compra. Ahora hablaremos de las cuentas de origen acreedor. Son aquellas que se registran en el lado derecho de la hoja contable de entrada. Mayor general, diario general, hoja de trabajo, entre otros documentos. Estas cuentas aumentan con un crédito y disminuyen con un débito. Estas cuentas son de forma pasiva, capital e ingresos. Al igual que las cuentas de origen deudor, en esta también hay excepciones, como en el caso de que las cuentas sean de un descuento de venta o de una devolución de venta, pero el origen de dichos grupos de cuentas no está relacionado con que si son cuentas reales o si son cuentas nominales.
Existen dos términos que señalan el origen de las cuentas, los cuales son de origen deudor y de origen acreedor. Por lo cual esto nos lleva al siguiente tema, que es partes de las cuentas. La cuenta se representa por una que corresponde a una representación de esquema de un libro contable que agrupa las cuentas que integran la contabilidad de una empresa. El nombre que se asigna a cada cuenta debe ser claro para que permita identificar fácil y plenamente el valor o concepto que registra. Un ejemplo de esto sería la cuenta que registra el efectivo existe en empresa o su aumento de disminuye se denomina caja. La que denomina el depósito bancario y el movimiento bancario se denomina bancos. La que escribe los artículos que están para la venta se denomina mercadería. Muy bien, dicho esto, nos lleva al siguiente tema, que es elementos de las cuentas. Se estableció un método para representar las cuentas con la balanza y que sea denominado esquema de libro mayor o cuenta T, por la similitud que existe entre el fiel de la balanza y sus dos brazos con esa letra del alfabeto, la cual queda presente en cada cuenta. En este esquema se personaliza la cuenta, pues cada una de ellas debe poseer un nombre, el cual va a sustituir la parte superior, cubriendo los brazos con forma de T. La columna situada a la izquierda se debe denominar, como se ha dicho. La de la derecha se registra de la columna debe, se caracteriza con la cuenta de debitar, de cargar, y la columna del haber se conjuga con acreditar o abonar. Esta representación de la cuenta de esquema la podemos ejemplarizar de la siguiente forma, que es débito o debitar, cargo o cargar. Tiene como significado registrar una cantidad de la parte izquierda de la cuenta en la columna debe, crédito o debitar, abonar o abono. Tiene como significado registrar una cantidad en la parte derecha de la columna haber. Por lo cual, esto nos lleva al movimiento de la cuenta, que es la suma de los valores registrados en la columna izquierda y la suma de los valores registrados en la columna derecha o valor constituyen de una forma que se denomina movimiento. La suma de los cargos o débitos se denominan movimiento deudor. Igualmente, la suma de los abonos o créditos de una cuenta es el movimiento acreedor. Por lo cual nos lleva a lo siguiente, que es saldo de la cuenta, que de forma simple, el saldo de una cuenta es la diferencia entre el movimiento de acreedor y deudor. En otras palabras, se puede decir que el valor residual de la cuenta después de un movimiento. Dado que aún existe un movimiento, se denomina dos clases de saldo de los siguientes saldos: deudor y acreedor. Las cuentas cuyo valor residual o saldo se acumulan en la columna de debe se conoce como una cuenta de naturaleza débito, siendo esta todas las que representan un curso o egreso que tiene una empresa. De esta forma también las cuentas cuyos saldos se acumulan en la columna haber se denominan cuentas de naturaleza crédito y son las cuentas que representan
una obligación o un ingreso para la empresa, por lo cual ésta se denomina en dos partes, saldo deudor y saldo acreedor. Les hablaré sobre el saldo deudor. Para obtener el valor real de la cuenta o saldo se utiliza el siguiente método. Se totalizan los valores registrados en una columna del debe y del haber, o sea, el movimiento deudor y acreedor en las cuentas de naturaleza débito, por lo que lógicamente la columna debe será mayor que la de haber, lo cual representa un desequilibrio que es necesario restablecer, colocando en la columna haber de tal manera que ésta se iguale a la columna del debe con la cantidad que representa el equilibrio. Es el balance de la cuenta y será valorado de manera que después de la operación relacionada con la misma o saldo debe ser la misma. Cuando no existen registros en la columna del haber, entonces el saldo es el total que arroja la columna del debe. Quiere decir que las dos columnas se totalizan y se obtiene un equilibrio. Se debe trazar una línea doble que indica que la cantidad subrayada por esta doble línea no cuenta para un cálculo posterior. Muy bien, ahora les hablaré sobre el saldo acreedor. El procedimiento es el mismo para la cuenta de una naturaleza de crédito. Se totalizan los valores registrados en la columna del debe y haber, y en la columna haber será mayor que la del debe, lo cual representa un desequilibrio que también es necesario restablecer colocando una cantidad en la columna del debe de tal manera que se iguale a la columna del haber. Igualmente la cantidad restablece el equilibrio que por nombre podemos decir que es el balance de la cuenta y será el valor residual que queda después de la operación relacionada con la misma o saldo. Cuando no existen registros de la columna del debe, entonces el saldo es el total que arroja la columna del haber. Dicho esto es todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima.